Bueno, en esta segunda clase del curso vamos a tratar el tema de la muerte celular. Es decir, lo peor que le puede pasar a una célula es morirse, claro está. En la clase inicial, inaugural, vimos la cuestión de la adaptación, que era digamos, alcanzar otro nivel de homeostasis, pero con persistencia de la vida, y las lesiones que eran consideradas subletales o reversibles, donde había posibilidad de recuperación de la homeostasis. Ahora vamos a plantear un escenario donde la lesión ya es letal y dentro de cuando hablamos de muerte celular, cabe bien la distinción entre lo que es necrosis, que se refiere a cuando hay una noxa interviniendo y alterando el equilibrio, y apoptosis, que tiene que ver con una muerte programada cromosómicamente. Tosis es caída, caída desde, o sea, es un término acuñado por el año 1970-72 para describir básicamente la identificación de cómo las células regulaban su propia vida y digamos, había genes que inducían su muerte y otros genes que la inhibían. Hay a su vez, quiero aclarar esta cuestión, hay apoptosis que son puramente fisiológicas y que se producen continuamente en el cuerpo, pero bueno, hay también descritos casos de apoptosis patológica, es decir, situaciones donde la apoptosis puede ser inducida o, lo que es peor, inhibida, porque al inhibir una apoptosis estamos violando, digamos, leyes de regulación de crecimiento y desarrollo de las células y estamos frente a la posibilidad del desarrollo de un cáncer. Vamos a hablar de los tipos de necrosis. Si bien hay varias formas de denominarlo, bueno, hay dos tipos de necrosis básicos, que son la necrosis coagulativa o de coagulación y la necrosis licuefactiva o colicoactiva. Ahí está tapado por la cámara, pero ahí está también la necrosis gaseosa. Bueno, todas estas en adelante son formas especiales de necrosis. Las generales son las dos iniciales, coagulativa y licuefactiva. La gaseosa, la gangrenosa, la grasa o esteatonecrosis, la fibrinoide y la gomosa son formas especiales de necrosis que iremos viendo en qué situaciones se da y frente a qué etiopatogenia puntual se dan. Bueno, habíamos planteado entonces los encuentros entre Nox y célula en el encuentro anterior, habíamos hablado de lo que era una adaptación celular, lo que era una lesión subletal reversible y lo que sucedía cuando se producía la lesión irreversible que, digamos, habíamos marcado un punto que era el daño mitocondrial. En realidad hay cuatro sistemas, cuatro, por así decirlo, localizaciones de la célula que son muy importantes para su funcionamiento. Claramente las mitocondrias son unas de ellas y son claves porque, sobre todo cuando hay hipoxia, ¿no? Cuando hay hipoxia y hay falta de glucosa, eso es, digamos, ahí la afectación en la síntesis del ATP es grave para la célula. Pero también vamos a ver que la membrana celular, que el citoesqueleto y el ADN son elementos también muy nobles que pueden ser lesionados y también condenar a la muerte celular. Pero bueno, si queremos identificar un punto de no retorno, de inflexión en lo que es lesión irreversible, habíamos comentado la cuestión de la calcificación de las mitocondrias, la formación de hidroxiapatita cálcica y la destrucción o disolución de las crestas con la desaparición de la cadena respiratoria en el proceso llamado cristólisis. Entonces, tras la lesión letal se produce la muerte, que claramente es patológica porque está interviniendo una noxa, ¿de acuerdo? Aquí hablamos ya de un estado de homeostasis perdida y para diferenciarlo de lo que es el concepto de necrosis, que está obviamente ahí indicado como una flecha posterior, se puede definir como todos aquellos cambios morfológicos, fundamentalmente microscópicos, a nivel nuclear y a nivel citosólico, que se observan tras la muerte celular patológica o luego de la muerte celular patológica. ¿De acuerdo? Cambios que vamos a ver, cambios que tienen que ver con las coloraciones y las tinciones. Bien, también recordemos que, bueno, para que hubiera adaptación, la noxa debería ser de leve intensidad y el estímulo ser persistente. Para que haya lesión subletal, el estímulo debe actuar brevemente y la noxa no debe ser lo suficientemente intensa como para, digamos, perder la homeostasis. Y para que hubiera lesión letal, la noxa
debía ser de intensidad moderada o elevada y no necesitaba actuar prolongadamente porque, digamos, ya con la intensidad es suficiente como para producir la letalidad. Vamos a ver que hay otra forma de morir de acuerdo a la intensidad, que es la muerte instantánea, con la coagulación de la célula. Eso sucede, por ejemplo, en un gran quemado, pero lo dejamos para lo último eso. También no hay que olvidar a la célula, su tipo, su estado, por ejemplo, qué pasa con las neuronas que no resisten mucho a la hipoxia, sobre todo las del hipocampo, por ejemplo, en cambio que duran 2 o 5 minutos sin oxígeno. En cambio hay células que resisten mucho a la hipoxia, por ejemplo los fibroblastos. Los fibroblastos pueden seguir con vida y todo el parénquima, digamos. El fibroblasto forma parte del estroma de un tejido. Bueno, el parénquima puede estar necrótico y los fibroblastos aún con vida. Bien, este era un repaso. Bueno, y habíamos hablado de por qué se producen estos cambios reversibles y habíamos planteado una secuencia frente a la hipoxia. O sea, si disminuye el oxígeno que se le ofrece a la célula, obviamente a nivel mitocondrial cae la síntesis de ATP a través de la cadena respiratoria y alternativamente para obtener ese ATP, bueno, se busca otras fuentes alternativas de ATP. Cuando cae la síntesis de ATP, ustedes tenían que recordar para qué utilizaba ATP una célula. Bueno, para básicamente mover las bombas de membrana, celular, de organelas, que tenían la enzima ATPasa, sodio potasio ATPasa, calcio ATPasa, etc. Entonces, y también para otros procesos metabólicos como la síntesis lipídica, la síntesis proteica. Y obviamente, frente a la ausencia de ATP mitocondrial, se recurría a reservas alternativas de energía que se encuentran fundamentalmente en las vacuolas de glucógeno y a través del proceso de glucólisis anaeróbica se obtiene ácido láctico, generando una caída del pH celular, lo que contribuye, como habíamos comentado, a la activación de las enzimas líticas. Bien. Para hacer un breve repaso de lo que vimos en el encuentro pasado, una de los cambios morfológicos de lesión reversible era el cambio hidrópico o la tumefacción celular, que por lo general es la primera manifestación de toda forma de lesión celular. Y lo que vamos a ver, básicamente por la falla de las bombas que permiten la entrada no regulada de sodio, que arrastra agua, produce tumefacción o hinchazón celular con vacuolización de las organelas, fundamentalmente de los retículos endoplásmicos y las mitocondrias. En el microscopio óptico vamos a ver células tumefactas, pálidas, con vacuolización del citoplasma. Y al microscopio electrónico se observa algo muy puntual, que es la tumefacción de las mitocondrias y los retículos endoplásmicos, que se ven exclusivamente al microscopio electrónico, y algo que aparece también al microscopio electrónico, que son vesículas o también llamados burbujas en la membrana celular, que es producto también del proceso de tumefacción. Ahí en la microscopía electrónica se puede apreciar mejor lo que son las burbujas o vesículas de la citoteca. Fíjense que aquí la lesión es reversible. Si la noxa cede, la célula recupera su homeostasis. Esta es la morfología de una célula lesionada reversiblemente. Las figuras de mielina, estas estructuras marcadas aquí, están presentes tanto en las células lesionadas con cambio hidrópico como también vamos a ver en las células necróticas. Son básicamente fragmentos de fosfolípidos de membrana que quedan, digamos, quedan como restos dentro de la célula, que van a ser degradados. Si lo leen por allí, entiendan que es eso, es un resto de fosfolípidos. Bien. Recordemos el problema del calcio, que el calcio era muy celosamente regulado, en el citosol es muy bajito porque fundamentalmente era un gran activador enzimático. Entonces, quien regulaba el calcio eran los retículos endoplásmicos y también las mitocondrias. Y cuando el calcio genera, o sea, cuando se produce una entrada masiva de calcio a la célula,
Esto es bastante grave porque es un activador de importantes enzimas. Puntualmente, o sea, el calcio libre a este nivel, ya liberado tras la lesión celular, el calcio puede estar en depósitos, en mitocondrias, en el retículo endoplásmico o bombeado desde el espacio extracelular, ¿de acuerdo? Cuando se produce, digamos, la liberación desde esas organelas o la entrada masiva desde el espacio extracelular, el calcio libre tiene la capacidad de activar tres grupos de enzimas: proteinoquinasas, fosfolipasas y proteasas. Las proteinoquinasas fosforilan las proteínas. Las fosfolipasas son líticas de los fosfolípidos de la citoteca. Y las proteasas se encargan de destruir las proteínas citoesqueléticas. Es decir, el calcio libre es un potente activador de enzimas líticas, sumado a un efecto, a un medio ácido celular, a un pH bajo, que es proporcionado en los cuadros de hipoxia por el lactato del proceso de glucólisis anaeróbica. Bien, entonces, habíamos concluido también en la clase anterior que sin ATP hay tumefacción, porque sin ATP las bombas no retiran el excedente de sodio. Este arrastra agua y se produce la hinchazón celular, tumefacción celular. Recuerden utilizar o reservar la palabra edema para la acumulación extracelular o intersticial de líquidos, anormal de líquidos en el espacio intersticial o en las cavidades virtuales corporales, como la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal. Pero porque a veces se lee por allí la expresión edema celular, pero es preferible reservar la palabra edema para como un fenómeno extracelular. Y cuando se produce el cambio hidrópico, las organelas tienden a vacuolizarse. Recuerden también que había otro cambio morfológico de reversibilidad, que era el cambio graso, la esteatosis, que se debía fundamentalmente a que sin ATP no había síntesis ya sea de triacilglicéridos o no había acople con apoproteínas, entonces se producía la acumulación en el retículo endoplásmico liso, sobre todo de lípidos simples, ácidos grasos o triglicéridos formados que no pueden ser vehiculizados, y empiezan a acumularse como microvesículas o microvacuolas que luego se van constituyendo en macrovacuolas, van desplazando el núcleo hacia la periferia. Y la única causa no es la hipoxia, claro está, hay muchas otras causas donde con principal destaque para el alcohol etílico, como hemos descrito, el metabolismo del alcohol etílico, o en la diabetes, las dislipidemias, el embarazo, etc. Bien, yo lo que les decía al principio era que si bien las mitocondrias eran una estructura importante, es decir, la lesión celular intensa siempre va a dañar distintos componentes celulares que obviamente se encuentran en interdependencia, es decir, todos actúan en conjunto: la citoteca, las mitocondrias, el citoesqueleto y el ADN nuclear. Entonces, vamos a ir viendo que si bien el punto de no retorno está determinado por lo que le pasa a las mitocondrias, también puede haber, digamos, un daño estructural grave en otra estructura, valga la redundancia, que también desencadene la irreversibilidad. Pero cuando hay hipoxia, y destaco, o bien hipoglucemia, es decir, cuando falta oxígeno o cuando falta glucosa, en un cuadro, en un coma hipoglucémico, por ejemplo, ahí lo que primero se altera claramente es la función mitocondrial. La función mitocondrial también puede ser alterada por algunos productos tóxicos como el cianuro. El cianuro es un veneno que lo que hace justamente es inhibir la cadena respiratoria, inhibe la enzima citocromo oxidasa y deriva en la síntesis de ácido láctico, y lo mismo que hace hace lo mismo que genera la hipoxia. El cianuro se utilizó como en las cámaras de gas de los campos de exterminio nazi. Puede haber ingesta suicida de cianuro o puede ser también accidental u homicida, digamos. Pero bueno, y lo que ocurre con el cianuro es que actúa en la cadena respiratoria. Pero fíjense que la citoteca puede ser la primera estructura irrelevante en ser dañada, sobre todo cuando la acción lesiva está dada por la producción de radicales libres, que ahora vamos a ver qué son estos productos reactivos,
o lesiones inmunitarias, sobre todo las que se producen a través del sistema del complemento y sobre todo las que actúan con el complejo del poro, o C9. Y también a la acción directa de las toxinas bacterianas como NOXA. Es decir, en esos casos la estructura primordialmente dañada son las membranas celulares, son las citotecas y no tanto las mitocondrias. Quiero que queden claro, pero todas estas estructuras están en interdependencia. Ahora vamos a ver después qué pasa también al nivel de citoesqueleto e incluso del ADN. Bien, cuando hablamos de radicales libres, hablamos fundamentalmente de productos reactivos que provienen del oxígeno. Cuando el oxígeno es reducido o en reacciones redox para formar agua. Ustedes están familiarizados con los tres más importantes, son metabolitos reactivos del oxígeno con un electrón no pareado, entonces pueden, por ejemplo, unirse, bueno, ahora vamos a ver qué lesiones produce, pero una de las lesiones más graves es la unión a los fosfolípidos de la membrana con lesiones de la misma. El O2 con este elemento arriba es el anión superóxido, digamos. No es oxígeno, es el anión superóxido. El radical hidroxilo o el ion hidroxilo y el agua oxigenada o también llamado peróxido de hidrógeno. Fíjense que los radicales libres provienen provienen de reacciones metabólicas que involucran justamente la reducción del oxígeno para formar agua. Cuando actúa la xantina oxidasa es una enzima encargada de, hidrolizar la xantina. ¿Y de dónde viene la xantina? Se produce cuando hay hipoxia. Es un producto que queda en la mitocondria. Entonces, cuando hay fenómenos hipóxicos, termina habiendo secundariamente también producción de radicales libres por acción de la xantina oxidasa. Hay muchas reacciones químicas que son mediadas por hierro. Bueno, entonces a veces el exceso de hierro puede provocar también iones, compuestos reactivos del oxígeno y generar lesión. La acción de los leucocitos, los neutrófilos, pueden iniciar también formación de radicales libres. La oxigenoterapia, si hay un exceso, fíjense, el exceso de oxígeno puede redundar en la transformación de productos reactivos del mismo. Fármacos y tóxicos. De los fármacos, obviamente, el primero que se me viene a la cabeza es el paracetamol. El paracetamol puede inducir la formación, en su metabolismo, induce la formación de radicales libres, así como tóxicos como el tetracloruro de carbono, que también induce por metabolismo la producción de radicales libres. Y las radiaciones. Y también puede estar favorecido también por el agotamiento de los que se llaman los buffers, digamos, de radicales libres. La vitamina E, la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa y las catalasas. Es decir, estructuras que catalizan o tamponean, digamos, la producción de radicales libres. ¿Qué producen estos radicales libres? Bueno, lo más importante es la peroxidación de lípidos. Sobre todo la peroxidación de lípidos de las membranas y de las membranas celulares, lo que las hace más permeables. Ahí donde dice lesiones de proteínas con tiol, el ataque de los grupos tiol de las proteínas, así se lesionan algunas proteínas fundamentales. Por ejemplo, las proteínas de las bombas, de las bombas de membrana ATPasa sodio-potasio. La fragmentación de las cadenas de ADN es otro daño posible de los radicales libres, y el agotamiento del NADPH por parte de las mitocondrias con mayor liberación de calcio libre hacia el citosol, entrada de calcio a la célula. Bueno, fíjense, pero quiero puntualizar que la producción de radicales libres genera sobre todo daño en las membranas por peroxidación de los fosfolípidos de las membranas. Bien, hay otro fenómeno que ocurre que me interesaría comentar, que es cuando sucede la isquemia tras la misma, las células quedan obviamente exhaustas de energía, sin energía. Entonces no hay productos reactivos de oxígeno porque no hay oxígeno en los tejidos.
Si después de la isquemia se restablece el riego sanguíneo, los tejidos son reperfundidos. Entonces empiezan a generarse cantidades excesivas de productos reactivos de oxígeno, tanto por las mitocondrias como por la santina oxidasa. Entonces, ese es un caso puntual que sucede cuando hay isquemia y por la intervención médica se produce reperfusión. Bueno, ahí se produce un efecto lesivo que se llama necrosis por reperfusión porque los mecanismos de depuración que son dependientes de energía son superados por la falta de la energía, con la lesión y la consecuente muerte celular. Este es el fundamento de lo que yo les decía, necrosis por reperfusión. O sea, la necrosis celular no se produce por cesar el riego sanguíneo, sino al restablecerse. Bueno, respecto de la membrana y el citoesqueleto, como les decía, la integridad de la membrana celular es fundamental para la homeostasis. La elección directa de las membranas celulares puede ser, habíamos hablado de la acción de los radicales libres o también de la activación inmunitaria del complemento, hace que el C9 forme poros que atraviesan la membrana y permite la entrada de calcio, no otra vez el calcio. También en células que están exhaustas de energía no es posible la biosíntesis de nuevos fosfolípidos de membrana. Entonces la falta de fosfolípidos también se produce al ser activadas las fosfolipasas por calcio libre. Y la lesión de la membrana es inevitable. También la activación de las proteasas que habíamos comentado por la entrada de calcio actúa sobre el armazón proteico citoesquelético y daña también las proteínas del citoesqueleto de la célula. Bueno, estos son todos fenómenos ultraestructurales que ocurren en la lesión celular irreversible ya. Bien, entonces podemos plantear en este dibujito, en esta secuencia, que tenemos la célula en su homeostasis normal, el pasaje, digamos, un pasaje inicial a través de la lesión subletal donde ocurre el cambio hidrópico, con la posibilidad hasta aquí de la recuperación de la homeostasis si se logra eliminar, digamos, la célula, básicamente la noxa, y si se logra recuperar la homeostasis. Y la lesión irreversible que desencadena la muerte y la posterior necrosis. Fíjense que necrosis está con un cuadro que remarca toda una secuencia progresiva de cambios morfológicos celulares. Y la muerte como un momento, una fotografía, y luego toda una serie de procesos que van ocurriendo, como la pérdida de los ribosomas, la tumefacción mitocondrial, la tumefacción de los retículos endoplásmicos, la condensación de la cromatina, las burbujas o vesículas citoplasmáticas, la ruptura lisosomal, la fragmentación de todas las membranas internas, la destrucción del núcleo finalmente. Bien, pero hablamos entonces de necrosis como todos aquellos cambios morfológicos que le siguen o que son posteriores a la muerte celular patológica. Estos cambios se dan a nivel nuclear y a nivel citosólico. A nivel nuclear son estos tres: la cariorexis, la cariopignosis y la cariolisis. En realidad, lo que primero ocurre es la cariopignosis, luego la cariorexis y la cariolisis, como ahora les voy a comentar. Y luego fenómenos citoplasmáticos producto de la acción de enzimas hidrolíticas intrínsecas, es decir, lisosomales que son activadas, va de nuevo, por el exceso de calcio y por la acción de un pH ácido. Les comentaba que inicialmente esta es una célula normal, ¿verdad? Normalmente en la microscopía las células normales están tenidas en todos estos casos hay tinción con hematoxina eosina. Una célula normal posee un núcleo claro, como se ve aquí, a menudo con un nucleolo visible. Ahí se ve el nucleolo, ¿verdad? El citoplasma posee un color rosa claro con un tinte violeta a causa del ARN celular, o sea, los ribosomas, sobre todo en el retículo endoplásmico rugoso. Bien, ya en esta segunda fotografía vemos la pignosis. La pignosis ya es un cambio celular de necrosis. La célula necrótica inicial se encoge y aumenta la eosinofilia de su citoplasma. Fíjense que las células están más chiquitas que comparadas con estas, bueno, para el que no se dio cuenta son hepatocitos, están más acidófilas a nivel citosólico y el núcleo está algo más, está más basófilo, Es decir,
se produce una pérdida del ARN citoplasmático, con lo que falta el tinte violeta del citoplasma. Y el núcleo se hace pequeño e intensamente basófilo, tinte violeta, ahí lo vemos, lo que se denomina cariopignosis o pignosis, e indica el cese de la transcripción de ADN. Si no hay transcripción de ADN, no hay síntesis proteica y obviamente también forma parte de una de las funciones fundamentales de la célula. Posterior al proceso de epignosis sobreviene la fragmentación, de ahí viene la palabra rexis. El proceso de necrosis continúa con la fragmentación del núcleo en varias piezas por las endonucleasas. Es un proceso denominado cariorexis. La célula sigue siendo pequeña e intensamente eosinófila o acidófila, y puede comenzar a mostrar irregularidades en su contorno que reflejan la rotura de la membrana. ¿Por qué hay un aumento de la eosinofilia? Porque a nivel citoplasmático, por un lado disminuye el ARN, que es un elemento ácido, por lo tanto basófilo. Entonces disminuye la basofilia citoplasmática. Pero al mismo tiempo se produce un fenómeno por acción de las enzimas que se denomina desnaturalización proteica. La desnaturalización proteica se define desde el punto de vista de la química biológica como la pérdida de las estructuras superiores de una proteína, sobre todo la estructura terciaria y cuaternaria. Esto hace que la proteína haga como un despliegue o se desenrolle y exponga más grupos amino y carboxilo para que haya mayor captación del colorante ácido. En tanto, las proteínas son sustratos o sustancias básicas. Recuerden que el colorante ácido, que es la eosina, es captado por las sustancias básicas. Y acá hay mayor captación de eosina por el proceso de desnaturalización. También colaboración de la menor basofilia por la destrucción del ARN citosólico. Ya en una última imagen lo único que vemos son cuerpos celulares acidófilos, con la desaparición completa del núcleo, que a eso lo denominamos cariolisis. Esto ocurre en todo tipo de necrosis, independientemente de si se trate de una necrosis de coagulación o de licuefacción. Vamos a ver que en la de coagulación hay algo que ocurre que la diferencia de la licuefactiva, pero los procesos son básicamente hasta aquí iguales. O sea, hay fenómenos nucleares que comienzan con la contracción del núcleo, la fragmentación del núcleo y la disolución del núcleo. Y a nivel citoplasmático, un aumento progresivo de la eosinofilia por desnaturalización proteica, pero también por la pérdida de la basofilia, por la destrucción del ARN citosólico, por acción de ARNasas. Así como hay ADNasas, o sea, endonucleasas, como esas, también hay ARNasas que destruyen el ARN citoplasmático. Bien. Bueno, lo que están viendo ahí es un corte histológico de un tejido normal, que es el miocardio. Ven, las células miocárdicas son células ausadas. Cuando digo ausada me refiero a un uso, los usos horarios que se despliegan de polo a polo en un mapamundi, en el globo terráqueo. Bueno, las células son fibrilares, ausadas, con un núcleo redondeado y central. Eso es un miocardio normal, normal, microscópicamente, visto al microscopio óptico con tinción de hematoxina eosina. A continuación les voy a colocar otra imagen que corresponde al mismo tejido. Lo que vemos en esta imagen es algo que nos llama la atención, que vemos estructuras citoesqueléticas que se parecen a lo que antes eran los miocitos cardíacos. Es decir, uno ve formas celulares ausadas, fibrilares si se quiere. Hay algo también muy importante, que es mayor cantidad de leucocitos en los intersticios, porque, como van a ver, van a ir incorporando posteriormente, frente a la presencia de una célula necrótica, se despierta o se desencadena una respuesta inflamatoria.
Y nótese que tensionalmente hay un incremento importante de lo rosado, de la eosinofilia. Las células están hiperacidófilas o hipereosinófilas. No se ven casi los núcleos, es decir, ha habido cariorexis o cariolisis. Ya en algunas podrá haber algún fragmento nuclear, pero en la mayoría no se identifican los núcleos. Esta área corresponde a un área de necrosis, puntualmente de necrosis coagulativa del músculo cardíaco o miocardio, en el contexto de un trastorno hemodinámico que llamamos infarto agudo de miocardio. Entonces, ahora vamos a ver por qué hay conservación de las formas celulares. O sea, bueno, otros autores, de otros autores les pongo una definición de necrosis que lo describe como un proceso accidental, en tanto no está programado, como la apoptosis, pasivo, ya que no involucra genes que la activan o la inhiben, y no regulado cromosómicamente, por eso se dice de esta manera, proceso accidental pasivo no regulado. Bueno, es otra forma. Pero recuerden, el concepto de necrosis tiene que ver con cambios morfológicos posteriores a la muerte celular patológica. Entonces, las características generales de la necrosis. Hay un estímulo patológico, es decir, hay una anoxa. Ocurren los fenómenos de desnaturalización proteica, que es la pérdida de las estructuras superiores. La activación de enzimas lisosomales por el exceso de calcio citosólico y también por el bajo pH. La posterior pérdida de la integridad de las membranas, de todas, la celular, la de las organelas, la del núcleo, la descomposición del ADN, y lo importante de la necrosis es que hay afectación de grupos de células. Como les mostré recién, en el miocardio había unas cuantas células necróticas, un área de necrosis. Esto porque lo remarco porque justamente en la otra forma de muerte celular, en la apoptosis, el fenómeno es aislado. Es decir, una célula de un grupo se activa el fenómeno apoptótico y empieza a fragmentarse en trozos, desaparece el núcleo y empieza el proceso de manera controlada, regulada y activa. Y no accidental, sino programado. Bueno, por eso hago esta distinción de afectación grupal de células y para diferenciarlo de lo que ocurre en la apoptosis, donde la afectación es aislada, o sea, una célula o dos células empiezan el fenómeno. Al microscopio óptico, dijimos, se observa eosinofilia o hipereosinofilia y vacuolización, y a nivel del núcleo, en esta secuencia, cariopignosis, cariorexis y cariolisis, más la reacción inflamatoria. Eso es característico de toda necrosis. Vamos a ver después, cuando veamos inflamación, que la sola presencia de un tejido necrótico es suficiente como para despertar la respuesta inflamatoria, a los fines no de eliminar una anoxia, sino de iniciar los mecanismos de reparación. Al microscopio electrónico hay ya cambios ultraestructurales como la rotura de membranas, de organelas, del citosol, la nuclear, la presencia de figuras mielínicas, que recuerden que son productos de la degradación de fosfolípidos, condensación de la cromatina nuclear, fragmentación o disolución. Eso es lo que se ve al microscopio electrónico. Es decir, bueno, y acompañando siempre una respuesta inflamatoria. Pero básicamente quiero que recuerden que la necrosis, la célula necrótica se ve muy rosada, hiperacidófila a nivel citosólico y con cambios nucleares que consisten en la retracción del núcleo, la fragmentación y su disolución, para que quede claro, acompañado de una respuesta inflamatoria. Los tipos de necrosis, repetimos, los dos generales son la necrosis de coagulación y de licuefacción, o coagulativa y colicuativa, y luego tenemos formas especiales de necrosis como la caseosa, que viene de la palabra queso, la citoesteatonecrosis, esteatonecrosis o necrosis grasa, la necrosis fibrinoide, la necrosis gomosa, que viene de goma, de caucho, y la gangrenosa. Gangrena, que tiene mucho que ver con, viene del latín gangraena, que significa muerte, pero muerte con putrefacción. Justamente lo que ocurre en la gangrena. Hay muerte más un fenómeno de modificación por acción de bacterias saprófitas de esos tejidos que pululan por allí, sobre todo anaeróbicos. Bien,
¿Qué utilidad tiene el laboratorio? O sea, a veces es muy importante el laboratorio, por ejemplo, solicitar si sospechamos, por ejemplo, una pancreatitis, si sospechamos que hay necrosis hepatocelular o miólisis, hay enzimas que escapan de las células necróticas y se elevan en la sangre. Entonces, las proteínas liberadas a la sangre tras la necrosis se pueden emplear con fines diagnósticos. Para el músculo cardíaco ahí tienen la creatinoquinasa, la aspartato transaminasa y la lactato deshidrogenasa. En el caso del hepatocito, la alanino transaminasa, ALT, que son las transaminasas, básicamente. La creatinoquinasa del músculo estriado, que es la isoforma MM, y la isoforma MB es para el músculo cardíaco. Y la amilasa o también la lipasa en el páncreas exócrino frente a una pancreatitis. O sea, estas son enzimas que normalmente se encuentran a nivel muy bajo en la sangre y que al elevarse en un laboratorio, cuando pedimos un laboratorio, nos sugiere, por ejemplo, si sospechamos el daño, si estamos con un paciente que está cursando una hepatitis o que está en tratamiento con algún fármaco y queremos ver, hay algunos fármacos que elevan las enzimas, las transaminasas y que hay que suspenderlo, por ejemplo las estatinas o también las mismas estatinas que se usan para bajar el colesterol y los triglicéridos, sobre todo el colesterol, pueden generar daño del músculo, rhabdomiólisis, y pueden generar entonces un aumento de la creatinoquinasa, de la isoforma MM, y obviamente en un infarto de miocardio. Cuando se pueden pedir enzimas en el infarto, esas tres puntualmente, para algunas aparecen más tempranamente, otras más tardíamente. Bien, entonces, la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa tiene una causa clara que es la isquemia aguda, o sea, la interrupción brusca del riego arterial y o del drenaje venoso, y su patogenia se debe fundamentalmente al proceso de desnaturalización proteica, es decir, a un efecto digamos, de enzimático que se tiene sobre las proteínas del citoesqueleto que generan la pérdida de sus estructuras superiores. Y eso explica, digamos, la hiperacidofilia o eosinofilia. Ahí tenemos un corte transversal del corazón y en la zona que se ve más pálida y se ve blanquecina, es una zona que ha sido deprivada de sangre, por eso se dice que hay una isquemia aguda, es decir, eso es un área es un infarto, es un área de necrosis isquémica. Esa es la definición de infarto. Área de necrosis por isquemia, y en este caso puede haber sido por la interrupción brusca del riego arterial de alguna arteria coronaria provocada por un trombo sobre una placa de ateroma en un paciente hipertenso, diabético, tabaquista, dislipidémico. Y obviamente no llega más sangre, se ve, el infarto es blanco, vamos a verlo, es un trastorno hemodinámico. Y microscópicamente se ve lo que habíamos comentado previamente. Células que se reconoce una citoarquitectura, es decir, yo puedo decir, mira, se parece a un miocito cardíaco, por eso se puede hablar de células fantasmas o células fantasmagóricas. ¿Qué quiere decir? Uno cuando ve un fantasma, uno reconoce a quién pertenecía ese fantasma, pero claramente sabe que está muerta esa persona. Bueno, esta cuestión de las células reconocibles, fantasmagóricas, tiene que ver con que la célula queda, por así decirlo, no inmortalizada, porque si no, no estaría muerta, digamos. El proceso, o sea, en la necrosis coagulativa, puntualmente lo que sucede, una de las teorías es la siguiente. En la necrosis coagulativa hay desnaturalización proteica y hay digestión enzimática autolítica, lisosomal. Es decir, hay entrada de calcio con la activación de todas las enzimas que mencionamos y hay un bajo pH celular o acidez celular que favorece la actividad enzimática. En un momento determinado, este proceso de digestión autolítica se detiene, se suspende, por así decirlo. Algunos autores sostienen que esto ocurre porque las enzimas, en tanto proteínas, son también desnaturalizadas. Entonces se detiene el proceso digestivo
y de esa manera queda la célula allí, con una citoarquitectura reconocible. Otros autores indican que en algún momento determinado el pH tiende a volver a neutralizarse y eso determinaría una inhibición de la actividad enzimática. Entonces habría autólisis limitada, que justamente es lo que no ocurre en la necrosis de licuefacción, donde al proceso digestivo autolítico se le agrega otro proceso digestivo llamado heterolítico, como vamos a comentar. Bien, otros ejemplos de necrosis coagulativa. A la derecha lo que ustedes están viendo es un riñón y donde ven aquí una región triangular pálida, blanquecina, que corresponde también otra vez a un área de infarto. La palabra infarto viene de infarcire, que significa relleno, en realidad porque los infartos inicialmente se veían como áreas rellenas de un material. En realidad justamente no están rellenas de nada, les falta sangre. Son áreas, un infarto es un área de necrosis por isquemia, o sea, isquemia entendida, repito, como la interrupción del riego arterial y o del drenaje venoso. Tiene que ser, obviamente, una interrupción brusca del riego arterial y o del drenaje venoso. Y decimos que es una necrosis por isquemia, no decimos taxativamente un infarto es un área de necrosis coagulativa. Si bien se aplica para la mayoría de los infartos, el infarto renal, el infarto de miocardio, el infarto hepático, el infarto pulmonar, el infarto intestinal, el infarto de las gónadas, hay un infarto que lo hace excepcional. Es un infarto que cursa con otro tipo de necrosis, que ahora vamos a ver cuál es, que no es coagulativa. Por eso la definición de infarto es cuidadosamente área de necrosis por isquemia y no se juega a decir área de necrosis coagulativa por la interrupción brusca del riego arterial. La imagen de la derecha se podría corresponder con esta imagen microscópica a un aumento panorámico, donde yo quiero que noten es que, bueno, ¿por qué tiene forma de triángulo o cuña? Porque hacia lo que sería la punta de la pirámide, ahí estaría el fenómeno obstructivo, que cierra la cañería y el flujo de sangre arterial. Y como tiene una circulación arborescente que se abre, obviamente la base de la pirámide es distal, digamos, producto de la arquitectura de la circulación. Y el vértice se corresponde con la obstrucción, que puede estar dada por un émbolo, puede estar dada por un trombo, pero en realidad en estos casos lo más probable es que sea un émbolo. Un émbolo que vamos a ver después qué es un émbolo. Pero es una masa de sangre coagulada que viaja libremente por la sangre e impacta en un sitio de menor resistencia. Lo que quiero que noten que microscópicamente en el área comprometida faltan los núcleos. Es decir, ha habido cariolisis y hay un aumento de la eosinofilia. Pero si uno explora el área, si bien es panorámica, ahora les muestro una más ampliada, uno puede ver que hay una cierta conservación de las estructuras, de las citoestructuras. Justamente fíjense en esta imagen. Acá tenemos tres áreas en un riñón. Esta es un área totalmente necrótica, un área intermedia necrótica sufriendo hemorragia y un área más viable, es decir, a donde hay mayor vida. Claramente en esta área necrótica uno puede observar estructuras que uno dice, pero esto eran túbulos. Esto eran túbulos. ¿Qué pasa con estos túbulos? No tienen núcleo, o sea, no tienen núcleo las células tubulares, están hiperacidófilas, empieza a haber una respuesta inflamatoria. Fíjense, estas estructuras eran glomérulos. Son glomérulos absolutamente necróticos. Es decir, hay una imagen, como les decía, fantasmagórica de lo que era el tejido. Uno reconoce que eran túbulos, reconoce que eran glomérulos, pero obviamente está totalmente necrótico. Esto es característico de la necrosis coagulativa. En cambio, en esta sección de la derecha, uno todavía reconoce algún glomérulo con algún elementos celulares o túbulos con elementos también nucleares, es decir, ve viabilidad. Estaríamos en el límite de la zona necrótica o de la zona de un infarto renal, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de necrosis de licuefacción o colicoactiva,
hablamos de una clara etiología que es la agresión, la infección bacteriana, o también por algunos hongos, no cualquier hongo, pero no se olviden de los hongos. Pero cualquier bacteria piógena es capaz de producir un área digamos, las bacterias mismas producen toxinas que pueden ser líticas y enzimas. Además desencadenan respuesta inflamatoria con la llegada de abundante cantidad de neutrófilos, fundamentalmente, que aportan también enzimas líticas o hidrolasas líticas que o sea, va a haber un proceso, como ustedes están percibiendo, en la licuefacción va a haber un proceso digestivo mucho mayor. ¿eh? Es como poner algo, para cuando hacemos licuado y se licúa, bueno, es lo que va a pasar, porque hay una importante actividad enzimática, autolítica, como lo hay en toda necrosis, pero a la que se le agrega una actividad heterolítica, diferente, heterolisis, o sea, lisis por efecto por acción de enzimas que no le pertenecen a la célula, generalmente provienen de bacterias, hongos o de los leucocitos que están migrando para, digamos, reaccionando frente a esta agresión. Y la otra causa posible es la oclusión arterial cerebral. Es decir, en el infarto cerebral, yo les decía que había una excepción que no nos permitía decir que el infarto era obligatoriamente un área de necrosis de coagulación. Bueno, justamente es por esto. El infarto cerebral cursa con un área de necrosis licuefactiva. No sé si lo olfatean por qué ocurre eso. Pero tienen que mirarlo de esta manera. En el encéfalo o dentro de la cavidad craneana no hay lugar, esto ya lo mencionamos por allí, no hay lugar, no hay espacio libre para que, o sea, y es tan peligroso la presencia de una neoplasia, un tumor muy agresivo como un importante edema cerebral que puede terminar con la muerte, favoreciendo lo que llaman herniación, es decir, desplazamientos de masa encefálica por algunos pocos lugares libres que hay debajo de la hoz del cerebro, en la hendidura de Bichat o el agujero magno, lo que provocaría la herniación del bulbo raquídeo con bueno, toda la parada cardiorrespiratoria que eso significa, es decir, toda la gravedad que tiene eso. Entonces, sabiamente, cuando se produce infarto, o sea, interrupción brusca del riego arterial a nivel cerebral, el tejido nervioso digamos, desencadena una necrosis de tipo licuefactiva, o sea, tiende a licuar el material para no dejar una cicatriz, sino todo lo contrario, dejar una cavidad. Ese es el objetivo o sea, para no ocupar espacio, se produce la disolución del material muerto y la generación de una cavidad. Esto ocurre solamente en el tejido nervioso. Las teorías son varias. Algunos argumentan que se debe a que el tejido nervioso tiene una gran cantidad de lípidos y una escasa cantidad de proteínas, por lo tanto no sería factible el proceso de desnaturalización de las proteínas. Pero la teoría más importante tendría que ver con el sostenimiento de un pH ácido. Vieron que yo les dije que en la necrosis de coagulación llega un momento, que no se sabe bien por qué, donde se detiene el proceso digestivo y esto se explica porque el pH se neutraliza. Bueno, aquí en el tejido nervioso el pH se sostendría ácido por la acción de los ácidos grasos que están en gran cantidad en el tejido, en las células del tejido cerebral o cerebeloso. Es decir, lo que es el tejido encefálico. Hay una importante digestión enzimática, tanto autolítica como heterolítica, por hidrolasas, ya sea, pero también ahí pongo hidrolasas neutrofílicas, pero también incluimos también enzimas y toxinas de microorganismos. Obviamente, bueno, como les decía, en el cerebro lo que se tiende a generar es hay un área de friabilidad con tendencia a la cavitación. O sea, macroscópicamente, comparen ese corazón inicial donde se veía un área pálida, blanquecina, pero firme. Acá ya en la necrosis licuefactiva el tejido tiende a ser nosotros utilizamos una palabra para describir el aspecto que es la palabra friable.
Friable significa que si uno le pasara un elemento cortante o un elemento sólido a la superficie, esta tiende a desprenderse con facilidad porque se encuentra justamente desvitalizada. Puede estar amarillenta, ser viscosa o semilíquida. Esa es la característica macroscópica de una necrosis licuefactiva. Microscópicamente, claro, veremos detritus celulares, leucocitos polimorfonucleares, piocitos, que son neutrófilos que han ya cumplido, han hecho apoptosis, macrófagos, bueno, neuronas necróticas en el caso del infarto cerebral. Les pongo, fíjense, estos son casos que se ven mucho en la guardia, pacientes que concurren por, en este caso tenía un forúnculo ya, está a punto de drenar espontáneamente, todo lo que se ve es material purulento, o bien en este caso no, se generó una zona, ahí se rasuró porque se va a producir el corte con bisturí para drenar todo ese material necrótico, que es viscoso, friable, amarillento, semilíquido, el pus, básicamente. El pus es justamente la colección de un material necrótico y por necrosis licuefactiva. Vamos a después a diferenciar lo que es pus de exudado purulento, que no es lo mismo. Pero ahí lo que están viendo son colecciones de pus producto del fenómeno de necrosis licuefactiva. Microscópicamente, esto es un área, es un absceso. Bueno, es un área donde hay una colección en una cavidad de neoformación de un material necrótico licuefactivo. Lo que quiero que noten es que en la licuefacción ya no veo imágenes reconocibles, fantasmagóricas, con conservación de límites o de formas, de citoesqueletos. Es decir, yo no puedo... Esto se trata de un corte histológico del hígado. Ahí se ven los cordones de hepatocito en las zonas sanas. Pero en la zona necrótica, que es la zona central, yo no distingo los hepatocitos, yo no me doy cuenta que han sido hepatocitos. Y hay toda una mezcla, justamente una licuación de detritus celulares combinado con polimorfonucleares vivos, combinado con polimorfonucleares muertos, es decir, con piocitos, macrófagos que vienen a fagocitar esos detritus, bueno, la formación, la presencia también de algún fibroblasto que viene a producir o a iniciar un proceso de reparación. Es decir, lo que quiero plantear acá que es una necrosis mucho más desorganizada que la necrosis coagulativa, donde se conservaban los contornos, las formas celulares. Bueno, la necrosis caseosa se denomina así porque viene de queso y porque macroscópicamente el material se parece al queso. No cualquier queso, ni un queso sólido ni un queso blando, un queso semisólido, como puede ser comparado con el queso de ricota, incluso por su color más blanquecino o blanco amarillento. Es una forma especial de necrosis y que se atribuye a una determinada etiopatogenia que es claramente la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis, y una patogenia puntual que es la reacción de hipersensibilidad retardada o de tipo 4, que lo vamos a ver en la cuarta clase. Es un mecanismo donde la respuesta inmunitaria es exagerada, se llaman reacciones de hipersensibilidad, y es el mecanismo patogénico de la infección por Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué se llama necrosis caseosa? Bueno, porque el material necrótico se parece justamente al queso blanco, semejante al queso de ricota. Incluso en la expectoración, los pacientes cuando logran expectorar pueden expectorar esos esputos llamados numulares. Numis viene de moneda, entonces, porque justamente el material gaseoso, semejante al queso, se moldea por la vía aérea y el paciente expectora como monedas de queso, y por eso de ahí viene el término esputo numular, en la expectoración de un paciente con tuberculosis pulmonar. Microscópicamente, ahí tenemos una imagen de un área de necrosis gaseosa que se da en el contexto de la formación de los granulomas. Si bien todavía no vamos a ver qué son los granulomas, una previa sería la siguiente. Hay determinadas noxas, como en este caso el Mycobacterium tuberculosis, que son de difícil digestión o eliminación. Son de vida intracelular
y son poco virulentas, es decir, no producen grandes cantidades de toxinas y enzimas, por lo tanto pasan desapercibidas, es decir, son poco ruidosas y por lo tanto no tienen una fase aguda, florida, con muchos síntomas. De hecho, en la tuberculosis pulmonar, tanto sea primaria o secundaria, pasa muy desapercibido la infección aguda, digamos. Es incipiente y subclínica. El paciente ya debuta con una enfermedad que lleva semanas o meses de curso. Es claramente una enfermedad crónica, infectocontagiosa, y los granulomas, como vamos a ver después en inflamación, son un aglomerado, un conjunto de macrófagos, fundamentalmente macrófagos, que tienden a delimitar o a circunscribir o a encarcelar la nox hasta lograr poder destruirla. Bueno, esa destrucción final se logra gracias a el efecto de o sea, la necrosis del centro del granuloma favorecida tanto por fenómenos isquémicos, en tanto. ¿Por qué hay isquemia e hipoxia? Porque los macrófagos de un granuloma están uno contra el otro, uno unido al otro, muy cercanamente con poco espacio intercelular. Eso disminuye la difusión del oxígeno. Eso determina entonces que haya hipoxia, por un lado. Por el otro, intervienen en un momento determinado los linfocitos T CD8 actuando sobre complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1, generando lo que llama un efecto citotóxico e induciendo la apoptosis de las células que integran el granuloma. Ustedes van a leer ahí que una necrosis gaseosa tiene elementos mixtos, de una necrosis coagulativa por el fenómeno isquémico y de una necrosis licuefactiva por el fenómeno de los linfocitos citotóxicos. Pero en realidad la necrosis gaseosa debe ser considerada una variedad de necrosis coagulativa. Es una variedad de necrosis coagulativa, nada más que un poco más desordenada, digamos, no tan digamos, ordenada como ocurre con las formas coagulativas tradicionales donde se conservan. Bueno, acá les coloco otro pulmón con lesiones cavitadas por necrosis gaseosa, y en la microfotografía arriba a la derecha tienen el granuloma o un granuloma, y toda esta área hiperacidófila con menos elementos nucleares es la zona de necrosis, que como toda área de necrosis, vuelvo a repetir lo mismo. Hay fenómenos nucleares, cariopignosis, cariorexis, cariolisis, y fenómenos celulares que son fundamentalmente la hiperacidofilia. O sea, lo que expliqué al principio se aplica para cualquier tipo de necrosis. Lo que va cambiando es la morfología, si se quiere, de cada una. En el caso de la necrosis gaseosa, subyace la formación de los granulomas, que no voy a entrar tanto en su patogenia o en su morfología, pero para que lo recuerden, digamos. Bien, ahí tenemos otra imagen de tuberculosis. Se llama tuberculosis porque en ese caso hay pequeños foquitos o tubérculos, son focos de necrosis gaseosa, semejantes a semillitas de mijo. En ese caso estamos viendo, después cuando veamos tuberculosis vamos a ver qué significa tuberculosis miliar. Bien, la necrosis grasas. La necrosis grasa, en realidad hay dos tipos de necrosis grasa. La más importante, la que más nos preocupa, es la pancreatitis aguda, una de las urgencias, una de las causas de abdomen agudo. Generalmente la principal causa de pancreatitis aguda son la presencia de cálculos de la vía biliar, por eso se llama pancreatitis, digamos, litiásicas. Pero sin embargo hay formas alitiásicas producidas por etanol, por hipertrigliceridemia o por algún microorganismo que obstruye la luz del Wirsum. En definitiva, lo más frecuente es que haya un cálculo en la vía biliar que llegue a impactar en la desembocadura del Wirsum. Entonces, todo lo que serían los jugos pancreáticos quedan, digamos, en estasis dentro del Wirsum y sus conductos aferentes o dentro de los acinos, y
Algunas enzimas no requieren activación, por ejemplo las lipasas pancreáticas, y empiezan a actuar produciendo una autofagia, es decir, una autodigestión de la glándula. Y otras luego se requieren activación, porque se activan en la luz intestinal, se terminan activando por la estasis y por la acción de algunos mecanismos activadores que no lo veamos a ver oportunamente cuando veamos pancreatitis. Entonces lo que se produce es entonces la activación de lipasas pancreáticas liberadas de las células acinales dañadas, licuefacción de la membrana de los adipocitos del páncreas y la cavidad peritoneal, degradación de triglicéridos en ácidos grasos que se combina con calcio, se saponifica la grasa, se dice, se calcifica la grasa. Hay otra necrosis grasa que ocurre que no es enzimática, sino que es traumática, que ocurre básicamente en cualquier zona del cuerpo, pero sobre todo en la mama femenina. Lo clásico es un accidente automovilístico con el aplastamiento mamario sobre el volante. En ese caso, por una noxa traumática física, hay un daño inmediato, instantáneo de los adipocitos, con liberación de lípidos y saponificación y calcificación. La importancia de esas necrosis grasas mamarias es que de luego al reparar con cicatriz y calcificación tienden a formar lesiones palpables que son sospechosas y que asustan a veces y que obligan a hacer diagnóstico diferencial con algún tipo de neoplasia mamaria. Bueno, los páncreas vistos macroscópicamente se van a ver con aumento del congestivo, vamos, eso todavía no lo vimos, pero rojizos, edematosos y con tendencia a tener áreas blancas, opacas, con aspecto de tiza por el fenómeno de calcificación o saponificación de la grasa. Bueno, esto no me interesa. Acá les pongo un páncreas normal arriba, que es este, y un páncreas de una pancreatitis aguda. Está sufriendo un cambio inflamatorio con aumento del volumen, con edema y con también congestión activa. Y todos esos puntos blanquecinos son focos de calcificación o saponificación de la grasa de las áreas necróticas. Recuerden que había una calcificación que llamábamos distrófica, ¿se acuerdan? Y una que llamábamos metastásica. En este caso hay calcificación distrófica por la afinidad que tiene el tejido necrótico por el calcio, la aridez. Bueno, respecto de la necrosis fibrinoide, diremos solamente que es una forma de necrosis que se ve en una patología denominada las vasculitis en general. No voy a entrar a hablar no vamos a hablar de vasculitis hoy, pero generalmente la mayoría de las vasculitis son producidas por fenómenos inmunológicos, por ejemplo el depósito de inmunocomplejos o en la reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Pero bueno, no es el objetivo hoy hablar de eso. Simplemente, y también se ve necrosis fibrinoide en una forma de hipertensión que ya vamos a ver, que se llama hipertensión arterial maligna. Ahí claramente el fenómeno no es inmunológico, es producto de altas presiones, una presión muy elevada y de difícil control. Se llama fibrinoide por una cuestión morfológica, es decir, ocurre sobre todo en las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo arterias, y lo que sucede es que se producen depósitos de eosinófilos fibrilares o amorfos en la pared arterial, muy semejante de aspecto fibrinoide, es decir, de aspecto semejante a la fibrina, la proteína plasmática. Si vemos, este es un vaso sanguíneo, toda esta área está necrótica y cuando se produce la necrosis de la pared de una arteria, ¿qué es lo que sucede? Se interrumpe la continuidad de esa arteria con tendencia a la hemorragia. Por eso en los pacientes que hacen vasculitis, cualquier tipo de vasculitis, no vamos a hablar de una puntualmente, pero hay muchas vasculitis, tiende a ser hemorragias por producto de la destrucción de la pared o trombosis por daño del endotelio. Bueno, recuerden eso, que la necrosis fibrinoide se ve en las vasculitis por fenómenos inmunológicos o también en la hipertensión maligna. Bien, acá lo que estamos viendo es un área ulcerada, excavada en la piel y otro órgano que es un corazón con una masa redondeada de aspecto gomoso, gelatinoso,
son áreas de necrosis gomosa. Es muy difícil encontrar hoy por hoy imágenes de necrosis gomosa. O los gomas. Los gomas son lesiones que se producen en la sífilis, pero en su periodo terciario. Y es muy difícil, hoy ya no diría que tan difícil, quizás hace unos años lo hubiera dicho. Pero desde la aparición de la penicilina, los pacientes hacen sífilis primaria y eventualmente sífilis secundaria si no recibieron su dosis de penicilina. Pero es muy difícil que evolucionen al terciarismo, porque ya en el secundarismo de la sífilis hay toda una erupción maculopapular con la aparición de condilomas planos o condiloma lata que hace que el paciente consulte. Y obviamente hay, por métodos diagnósticos determinados, ultramicroscopía a campo oscuro o BDRL, etcétera, FTABS, se obtiene el diagnóstico, se le administra la penicilina y se terminó el problema. La necrosis gomosa ocurre en el terciarismo muchos años después del secundarismo y la lesión es muy parecida a la lesión de los granulomas, aunque no son verdaderamente granulomas, son agrupaciones de macrófagos que están, digamos, conteniendo espiroquetas, pero acompañados de un fenómeno peculiar y exclusivo de la sífilis, tanto en su periodo primario, secundario como terciario, que es un fenómeno que ocurre en los vasos sanguíneos. El treponema pallidum, agente causal de la sífilis, adquirida y connatal también, tiene un efecto muy singular sobre los capilares. Si yo dibujo acá un capilar con su endotelio, bueno, acá tenemos los núcleos de los endotelios y la membrana basal por fuera. Bueno, lo que hace la espiroqueta es agredir el endotelio y este responde generando una proliferación hiperplásica hacia la luz, con reducción de la luz. Esto se va acompañado de la llegada dentro de la respuesta inflamatoria generada de linfocitos y plasmocitos. Es decir, hay proliferación endotelial, eso se llama endarteritis obliterante, y con un manguito perivascular linfoplasmocitario. Este manguito perivascular de leucocitos, linfocitos, plasmocitos ayudan a comprimir el capilar, sumado a que dentro del capilar hay un proceso de proliferación, de endarteritis obliterante. Todo eso genera isquemia. Por eso la sífilis es una infección bacteriana por una espiroqueta muy rara y explica fenómenos isquémicos, necróticos. Por ejemplo, en la sífilis primaria, el chancro duro, que lo podemos observar en la zona genital o no, es un área ensacabocado, no dolorosa, limpia, donde ha ocurrido, hay necrosis de coagulación, porque hay isquemia. Bueno, y en el terciarismo hay una mezcla entre formación de acúmulos de... Son agrupaciones de macrófagos, pero no terminan de consolidar verdaderos granulomas. Muchos consideran a la sífilis una enfermedad granulomatosa. En realidad, en honor a la verdad, se ha visto que la espiroqueta forma granulomas in vitro, pero no in vivo. Es muy complicado eso. Lo que tienen que entender que en el terciarismo aparecen estas lesiones en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en la piel, que se parecen mucho a la goma o al caucho y por eso alguien la llamó necrosis gomosa. Y solamente ocurre en esta enfermedad y en esta etapa de la enfermedad, en el terciarismo. En el terciarismo de la sífilis, además de gomas, ocurre lo que se llama la neurosífilis, que ya no se ve más, pero bueno, se veía y bueno, en un momento fue esperanzadora en el sentido de que le dio a la psiquiatría una causa orgánica para explicación de algunas enfermedades psiquiátricas. Bueno, lo que pasa es que generaba una psicosis con parálisis general progresiva y bueno, y también luego tenemos la sífilis cardiovascular con el aneurisma sifilítico, el corazón de vaca y los gomas. Todas son lesiones del terciarismo que la veremos oportunamente cuando veamos sífilis. Bueno, la necrosis gangrenosa. Muchos hablan de que no existe la necrosis gangrenosa como tal, que la gangrena es más bien un término quirúrgico, que lo es, pero podríamos hablar de una necrosis gangrenosa.
La definición de la necrosis gangrenosa podría ser la siguiente, es decir, sobre un área de necrosis de coagulación inicial, se produce la modificación de este tejido previamente necrótico por la acción de bacterias que son flora habitual o que pululan en esos tejidos, fundamentalmente del tipo anaerobio, porque al haber necrosis coagulativa vinculada a la isquemia y a la hipoxia y a la anoxia, permite la proliferación de gérmenes esporulados que también explican por qué los tejidos gangrenados o gangrenosos adquieren un color negruzco, porque las enzimas de estas bacterias tienden a transformar el hemo, digamos, el hemo de los glóbulos rojos en una sustancia negruzca por oxidación. Esto lo aclaro porque muchas veces los alumnos, estudiantes de medicina o los propios médicos siempre se les, digamos, confunden la palabra necrosis o el prefijo necro de necrosis con el color negro. Entonces uno asocia lo negro a lo necrótico. No, no es así. En todo caso, lo que macroscópicamente uno asocia a necrosis es lo que yo les vengo mostrando: áreas amarillentas, friables, desvitalizadas, con tendencia a la cavitación, ¿entienden? Eso en el espesor de un órgano macizo, cavitación. En la superficie de un órgano, la de la piel o de una mucosa, de un órgano hueco, una úlcera, por ejemplo. La úlcera vendría a ser la expresión macroscópica de la desvitalización del tejido con la pérdida de ese tejido y la excavación. Bien, hay dos tipos de gangrenas, podemos hablar. En realidad tres, pero las dos más importantes son la seca y la húmeda. La gangrena seca, que son ejemplos, este primer ejemplo, lo más llamativo de la gangrena seca es que el tejido adquiere un aspecto seco, momificado, acartonado, y con un límite muy claro entre la zona desvitalizada necrótica y la zona viable. En este caso, fíjense que bien se ve el área negra del área de la piel normal. La gangrena seca ocurre cuando hay fundamentalmente un proceso obstructivo o de irrigación del riego arterial, pero el drenaje venoso y linfático se encuentra indemne, sumado a que son extremidades y que se encuentran en contacto más directo con el medio ambiente, hay evaporación y entonces tiende a la desecación, porque se interrumpe el flujo sanguíneo arterial, se produce necrosis coagulativa. Todos los líquidos que quedan remanentes son drenados por vía venosa y linfática y también evaporados. Sobre ese tejido necrótico sobreviene la sobreinfección, en realidad la modificación de estas bacterias anaeróbicas que pululan allí y que transforman el tejido, lo vuelven, le dan ese color negruzco por acción de las enzimas bacterianas sobre el hemo de los glóbulos rojos que han quedado allí. Entonces, es un ejercicio para completar. Ambas imágenes corresponden a casos de gangrena seca, en el caso de la mano y del pie. La principal causa de esta forma de gangrena es la isquemia aguda. Se observa una línea de separación con el tejido irrigado y el color negro de la zona se debe a la oxidación la digestión del hemo por acción de las enzimas bacterianas. Al estar negro, contraído y desecado, se utiliza el término momificación para referirse al sector comprometido. En cambio, tenemos una imagen de un pie ahí con gran pérdida de sustancia acá, de ulceración. Acá en este pie también tenemos este dedo que ya está por desprenderse. Recuerden que gangrena viene del latín gangraena, que significa muerte más putrefacción. Bueno, entonces va de la mano del concepto que yo estoy dando. Primero hay tejido muerto, sobre llovido mojado, es decir, sobre lo muerto, la modificación por acción de los gérmenes. Lo que sucede en las gangrenas húmedas, que se ve muy habitualmente en el pie diabético, donde hay compromiso vascular, tanto arterial como venoso, o en algunos otros, cuando básicamente hay compromiso vascular global, tanto arterial como venoso. Entonces el tejido tiende a quedar, digamos, no a desecarse, sino a quedar
con pústulas, con flictenas, con bullas, es decir, y tiende a hacer, aparece un color negruzco, pero tiende a ser más, no momificado, porque hay fenómenos de congestión pasiva y edema. Y la línea de limitación entre la zona gangrenosa y no gangrenada es muy difícil de delimitar. Por eso esto también le sirve a los cirujanos para saber dónde hacer, digamos, el corte, porque justamente la gangrena va a la amputación de los miembros. También quiero destacar, y no quiero profundizar mucho en el tema, que puede haber gangrenas en órganos internos, gangrena pulmonar, gangrena del apéndice secal, gangrena de la vesícula biliar, gangrena uterina, en el caso de los abortos ilegales, con mucha contaminación por anaerobio en el instrumental que se utiliza. Bueno, o sea, en el caso del aborto clandestino, hay daño de la mucosa, digamos, del daño uterino, necrotizante, más la contaminación. Y sobre esa, pero siempre lo mismo la gangrena. Sobre lo muerto viene la modificación de las bacterias, ya sea que son saprófitas o que alguien contamina, en el caso del aborto clandestino, contaminando el área con un elemento no estéril, por ejemplo, este, bueno, los elementos que utilizan para los abortos clandestinos. Bien. Lo que yo les quería decir era que venimos viendo la cuestión de los cambios de la necrosis a partir de un estímulo lesivo que puede provocar lesión subletal inicialmente, y si la lesión es persistente o de intensidad suficiente, la lleva a la muerte celular y a la necrosis. Pero hay casos donde la lesión es llamada masiva y donde se produce la llamada muerte celular instantánea con la coagulación de la célula. Esto yo lo coloco para explicar, por ejemplo, esta imagen. Cuando uno ve un paciente y atiende a un paciente, un gran quemado como este, claramente ahí, ¿qué le pasó a esas células? No hubo tiempo para que se produzca disminución del ATP, glucólisis anaerobia, lactato aumentado, cariolisis, cariopignosis, cariorexis, cariolisis, aumento de la acidofilia. O sea, se produce directamente la coagulación de gran cantidad de células, queratinocitos y de células del tejido subcutáneo, hasta células del músculo, depende de la gravedad. Bueno, en este caso es una quemadura de tercer grado. ¿Entienden? Es decir, hay formas de morir que son masivas, lesiones masivas con fenómenos de coagulación que se llaman. También en este caso, por ejemplo, donde se ha producido una laceración de tejidos blandos, ahí no se ve tanto una fractura, más bien una luxación con pérdida de la continuidad del tejido. O sea, eso puede ser una fractura de muñeca expuesta, pero ahí el hueso parece luxado de los huesos de la articulación del carpo. Cortes, cuando se producen cortes como estos, que van obviamente a suturas en cirugía menor, que lo van a hacer en las guardias, también hay una lesión masiva, hay una lesión que destruye bruscamente los tejidos, y, o sea, son lesiones necrotizantes, digamos, masivas, por así decirlo, que llevan a la necrosis inmediata. Eso para hacer una diferenciación en estos casos, de qué pasa con estos tejidos en estos casos, qué tipo de necrosis es. Bueno, es muy difícil. Yo diría que es una forma de necrosis masiva en todo caso. Bueno, respecto de las células, y con esto vamos terminando, recuerden también que las células tienen mucho que decir, es decir, hay algunas células que son muy sensibles a las deprivaciones de oxígeno, sobre todo las neuronas, del hipocampo y el cerebelo, 2 a 5 minutos sin oxígeno y se mueren. Después le siguen las células piramidales de la corteza cerebral. Y en el otro extremo hay células muy resistentes como los fibroblastos, que pueden vivir muchas horas después, aún habiendo muerto las células parenquimatosas que conviven con ese estroma de fibroblastos. La explicación, bueno, tiene que ver con la capacidad diferente que tienen unas y otras células para sobrevivir, para enfrentar o lidiar con la pérdida del ATP, con la entrada de calcio, con la capacidad de buffer de los radicales libres, etc. Bueno, eso
Ahí les pongo un ejemplo que pasa con la intoxicación y la hepatitis por paracetamol, que los hepatocitos de la región periportal, o sea, que son periféricos de la zona 1, tienen niveles bajos de enzimas que metabolizan el acetaminofén o paracetamol. En cambio, los hepatocitos centrolobulares tienen alta cantidad de enzimas metabólicas. Por lo tanto, la necrosis en una intoxicación con paracetamol, en una sobredosis, con una hepatitis bastante grave, con necrosis, es siempre una necrosis centrolobular por la densidad de las proteínas involucradas. Bueno, finalmente una mención sobre la apoptosis. La apoptosis, para diferenciarla de la necrosis, en la apoptosis el proceso ocurre fundamentalmente a nivel nuclear. O sea, el efecto es fundamentalmente, el fenómeno ocurre a nivel nuclear. Lo primero que ocurre es la desaparición del núcleo por actividad de unas endonucleasas llamadas caspasas. Y lo que empieza a ver es la fragmentación de la célula en pequeños trozos, o también llamados cuerpos apoptóticos, que ordenadamente se van desprendiendo y empiezan a ser fagocitados por fagocitos, como el macrófago, etc., o por otras células. Hay células, yo les comentaba en la clase anterior, que en una hepatitis, por ejemplo, a virus B, el virus B puede inducir la apoptosis patológica, en ese caso de un hepatocito, y los cuerpos apoptóticos son fagocitados, fagocitados por otros hepatocitos. Bueno, un hepatocito cargado con un cuerpo apoptótico de un hepatocito inducido a la apoptosis se llama cuerpo de Kunzelman y es un ejemplo de hialina intracelular. Otra diferencia importante es que, como mencioné, la apoptosis es un fenómeno que ocurre de manera aislada. Es decir, una célula se activa para morir, otra para morir, pero no de manera masiva. La necrosis afecta a áreas extensas de células. Y otro elemento de diferenciación fundamental es que la apoptosis nunca genera una respuesta inflamatoria. Nunca genera respuesta inflamatoria. Entonces, la apoptosis es una muerte celular programada, activa caspasas que degradan el ADN, las proteínas nucleares y luego las proteínas citoplasmáticas. Si bien es un fenómeno eminentemente fisiológico, puede haber apoptosis patológicas inducidas o inhibidas, que las vamos a ver ya más adelante. Afecta a células aisladas, no grupos celulares. Microscópicamente y al modo al electrónico hay retracción del citoplasma, condensación de la cromatina, también vesículas o burbujas en las membranas citoplasmáticas, cuerpos apoptóticos que son la fragmentación en trocitos, incluso en esos trocitos se puede ver alguna organela bastante viva, indemne, una mitocondria por ejemplo, con lo que quiero remarcar la cuestión de que lo que predomina acá es la desaparición del núcleo, de la central de operaciones. En la apoptosis lo primero que se desaparece es el núcleo. Al perder la actividad nuclear, solamente queda lo que le queda a la célula por hacer es fragmentarse en trocitos y emprender la partida. Es como si se va de viaje, mete todo en valijas y salen todas las valijas. Los cuerpos apoptóticos son fagocitados, degradados y así se produce la eliminación de la célula. Esto es un proceso normal, regulado y programado, activo y recuerden, se da en células aisladas sin despertar reacción inflamatoria. Bueno. Bueno, sí, esto para terminar, yo le pongo que hablo de lo que es la muerte somática. Bueno, cuando se produce la muerte de célula y tejido, o sea, esto no necesariamente conlleva la muerte del paciente. Bueno, recién vimos un paciente gran quemado, un paciente, o cuando hablamos de un infarto, o sea, no todo paciente que se infarta y hace una necrosis coagulativa en el miocardio, o una necrosis licuefactiva en un forúnculo, o un absceso pulmonar, un absceso hepático, una lesión, una tuberculosis lleva a la muerte del individuo. Entonces, hablamos de muerte somática, o sea, cuando hablamos de la muerte de todo el cuerpo. Entonces, para dejar en claro qué es la muerte somática versus la muerte celular. Entonces, no obstante, si las funciones fisiológicas se ven afectadas críticamente por el daño tisular, por ejemplo, por una respiración o un volumen cardíaco inadecuado, se produce la muerte del individuo, conocida como muerte somática.
Tras la muerte somática se produce la de todas las células del organismo y la liberación de enzimas lisosomales produce una descomposición tisular mediante autólisis. Esto ya estamos en el campo de la tanatología, similar a los fenómenos que acompañan a la necrosis. Similar. El organismo es invadido por microorganismos, por ejemplo, a partir del intestino, con lo que aumenta la putrefacción. Y los procesos de autólisis y descomposición bacteriana pueden frenarse mediante refrigeración o soluciones conservantes. Lo importante justamente cuando se va a estudiar una pieza es fijarla para evitar la autólisis. Esta es la principal razón por la que se fijan los órganos y tejidos resecados quirúrgicamente en conservantes como la solución en formaldehído o formalina, en una proporción de 1 a 10. O sea, el peso si la pieza quirúrgica pesa 500 gramos, tenemos que multiplicarla por 10 en 5 litros de formol. O si pesa 1 kilo, en 10 litros de formol. ¿Entienden? Esa es la proporción de 1 en 10 para que el formol penetre en las células y detenga el proceso autolítico. Bueno, gente,